Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Renegando de la Ciudad. Mi nombre es Bianca y estoy con mi amiga Valeria y hoy vamos a tocar un tema que lo vemos día a día, sin embargo no se le da la importancia del caso. Y hablamos de los hospitales. Nos hemos dado cuenta con Bianca que los hospitales en Lima dan muchísimo miedo, ya sea de día o de noche, por el tema de la distribución, los colores, ambientes, ubicación y la infinita distancia en los pasillos. En general son muchísimos factores que influyen en nuestras emociones, que los hospitales desde que somos muy pequeños nos parecen poco agradables cuando no debería de ser así. Exactamente, considero que lo que menos necesitamos en un hospital es sentir miedo, terror o sentirnos incómodos, cuando mayormente uno va por algún malestar y todo eso influye en nuestro ánimo. Actualmente, según el propio MINSA, dice que solo el 28% de los hospitales a nivel nacional se encuentran en buen estado, según ellos consideran. Y hasta ahora no se ha tomado ninguna medida para el mejoramiento de estas, y esto denota lo precario, poco sensible y eficiente de la infraestructura de los hospitales en el Perú. Sí, pues sí, Bianca, tus papás son doctores, me imagino que tú los has visitado y justo me comentabas antes de grabar que siempre que ibas te sentías medio rara y que hasta ahora que ya eres grande te genera incomodidad, fastidio. No sé qué nos puedes decir sobre eso. Ay, sí, mis papás son doctores y desde muy pequeña los he acompañado o visitado. Ellos trabajan en el Hospital Nacional de Arequipa y aún recuerdo lo que me generaba ir a visitarlos. Realmente era una pesadilla tener que pasar por el largo pasadizo y parecía infinito, donde si de por sí ya era tétrico en la mañana por tener la morgue a su recorrido, y encima estaba cerca del comedor. Era muy irónico. En la noche era aún peor porque pensaba que nunca acabaría de pasar todo el pasadizo, sumando su aspecto terrorífico que solo habían 3 o 4 luminarias encendidas y creo que lo que daba el toque final era la materialidad, ya que eran colores oscuros y tanto en el piso como en las paredes. Así que era un escenario digno de una película de terror y cabe resaltar que no era la única que percibía la incomodidad al pasar por ahí, también al recorrer el hospital en general, ya que hasta el mismo personal me hacía los mismos comentarios. Uy, sí, en general la distribución, el diseño, arquitectura de los hospitales en Lima son muy similares. La mayoría con ese pasadizo que mencionas, que es infinito, que siempre es largo, con habitaciones a los costados y que siempre hay una luz malograda. Los colores que se usan, como mencionas, se basan en grises cuando no debería de ser así, ¿no? Se ve una gran diferencia con las clínicas. Para ver esta desigualdad, podemos comparar la zona de pediatría de un hospital con una clínica, ¿no? En las clínicas privadas, esta zona es muy didáctica, muy acogedora, con colores y mobiliarios para niños, y vemos todo lo contrario en un hospital, donde normalmente a los niños de por sí les da miedo ir al doctor. Imagínate encontrarte con un ambiente tan frío como lo es en los hospitales, ¿no? Los intranquilizan muchísimo más de lo que ya están. Es verdad, realmente es muy notorio desde la fachada hasta la distribución, la diferencia entre ellos. También puede ser parte culpa de la normativa de la infraestructura de salud. Como lo menciona el estudio Atelier de Lima, la mayoría de normas son técnicas y teóricas, las cuales se han quedado estancadas en el tiempo, siendo superadas por la tecnología, como los cuartos de revelado de placas que ya son prácticamente inútiles ya que hay equipos los cuales pueden generar la imagen de forma digital y transmitirlo al médico o al paciente. Personalmente creo que cuando diseñan lo hacen por cumplir con la cantidad de espacios que da la normativa como si fuera una lista de mercado y la única solución que encuentran es aglomerar los espacios y conectarlos a través de un pasadizo. No poder encontrar una buena forma de utilizar los espacios verdes como espacios de estancia, ventilación e iluminación, y tampoco se preocupan por cómo se sentiría el usuario dentro, ya sea el personal médico o hasta el mismo paciente. También se sugiere que se diseñe como si fuera un hospital en medio de la nada, el cual debe estar abastecido de todo y subsistir por sí solo. Este punto considero que es debatible, ya que es un espacio de primera necesidad, y creo que es factible si es que la zona donde se encuentra carece de servicios como cocina, comedor,
lavandería, etcétera. Pero sin embargo, gran parte de los hospitales están en zonas urbanas con un gran flujo comercial y de personas, y considero que está bien que cuenten con esos espacios. Sin embargo, se debería priorizar los espacios de salud y no darle más área a los servicios extras, ¿no? Como mencionaste, mis papás son médicos y justo para este capítulo quería ver su punto de vista desde un doctor que ha trabajado en varios hospitales, tanto privados como públicos. Me comentó que considera que gran parte de los hospitales no tienen una mejora y mantienen la misma infraestructura de hace años, al igual que sus instalaciones sanitarias o eléctricas. También un gran problema es la saturación de espacios importantes, tales como emergencia, las cuales se diseñan para un flujo muy pequeño de personas cuando debería ser al revés. Tengo un recuerdo antes de la pandemia que al pasar por emergencia veías personas en silla de ruedas o en camillas en medio del pasillo y era por el poco abastecimiento de cuartos. Realmente no me gustaba pasar por ahí porque te genera una sensación de tristeza ver a los pacientes prácticamente botados en el pasillo. Y también que el sistema de ventilación es muy pobre, viendo los casos de COVID y cómo estos se contagiaban a una gran masa por tener un lugar tan saturado y sin poca ventilación como emergencia, que era el primer lugar donde uno acudía al sentir los primeros síntomas de bueno, de la enfermedad, ¿no? Y las áreas de espera también deberían ser más confortables y bien ventiladas. Eso que mi papá como médico cree que sí se podrían optimizar. Y justo hablando de este problema, no solo de la estructura y distribución, sino también la inconformidad del usuario frente al diseño de los hospitales, me hace acordar el tema de la neuroarquitectura. ¿Has escuchado sobre esto? Sí, lo escuché en algún momento. Creo que es un tema muy interesante y va de la mano con lo que estamos hablando. Pero igual, ¿me puedes explicar de qué se trata? Sí, según un estudio de arquitectura llamado Slow, menciona que la neoarquitectura nace de la necesidad de explicar desde un punto de vista científico las sensaciones producidas por los espacios que transitamos, a través de la neurociencia o estudio del cerebro humano y las reacciones que experimentamos ante diferentes estímulos procedentes de nuestro entorno. La neuroarquitectura intenta descifrar el vínculo existente entre el espacio habitado y el sistema nervioso central. Creo que algo muy característico de este problema es el color y estimulación visual. En su mayoría son tonos opacos, imágenes poco didácticas, cuando la elección de colores y patrones en los espacios interiores puede tener un impacto en el estado emocional, ¿no? Y cognitivo de las personas. Los colores suaves y tonos naturales pueden crear ambientes relajantes, mientras que los colores brillantes y con mucho contraste pueden estimular la creatividad y la energía. Creo que es muy importante encontrar el punto de equilibrio que se adapta a las necesidades y preferencias de los pacientes. Otra característica, por ejemplo, es justo lo que mencionabas anteriormente, ¿no? La distribución del espacio. Todo esto puede influir en la interacción social, la colaboración y la privacidad, ¿no? Obviamente espacios abiertos fomentan la comunicación, mientras que las áreas más aisladas, más privadas, permiten momentos de concentración, privacidad, reflexión. Eso suena muy interesante. Y también creo que el tema de la luz natural y la ventilación influyen, ¿no? O sea, diseñar espacios con una abundante luz natural y una buena ventilación pueden tener efectos positivos en el ritmo cardíaco y el estado de ánimo y la regulación del sueño. La exposición a la luz natural durante el día y la oscuridad durante la noche ayuda a regular el reloj biológico interno, lo que a su vez puede mejorar la calidad de sueño y la salud mental. Ojito, ojito, tomen nota. Sí, un diseño creativo y cambiante puede desafiar la mente de manera muy positiva. Un diseño cuidadoso puede ayudar a reducir el estrés, al minimizar el ruido excesivo
crear espacios de relajación y proporcionar una sensación de seguridad. Esto puede contribuir a la salud mental y al bienestar en general. La selección de muebles y su disposición puede afectar también a la comodidad, ¿no? Y también yo creo que es muy importante la incorporación de elementos naturales, ¿no? Las plantas, materiales orgánicos, sobre todo en el diseño interior, ¿no? Puede aumentar la sensación de conexión con la naturaleza. Y obviamente al ser hospitales se tienen que diseñar espacios que sean accesibles, ¿no? También para personas con discapacidades físicas, Ujú. cognitivas, para mejorar así la inclusión y la calidad de vida de todas las personas, ¿no? Porque a veces acá en Perú se ven cada cosa. Ay, la verdad sí. Por ejemplo, también en Brasil, en Amora en el 2019, publicaron un artículo titulado The Garden in the Modern Hospital Architecture of the Carioca School in Rio de Janeiro, bien largo, presentada en la revista Gardens Landscapes. Tiene como objetivo de investigar el papel de los jardines en la arquitectura de los hospitales, los cuales se refieren que cumplen un papel importante no solo para la ventilación o iluminación, sino que también para el propio usuario y su conexión con la naturaleza. Es importante tener en cuenta el sistema nervioso y la percepción del usuario de ello. Si ve por la ventana un entorno natural, es lo mejor que puede pasar, a comparación de ver un escenario gris lleno de edificios, que es lo que comúnmente podría ver un paciente en los hospitales de Lima. El diseño de los espacios también puede afectar en la neurología y en la psicología de las personas. La neuroarquitectura puede tener un impacto significativo en la mejora de la salud y la calidad de vida. También recuerdo que leí en una revista digital, Reacción Médica, que es una página española. Había un artículo que era referente a la neuroarquitectura, que hablaban de la importancia de la gama cromática utilizada, que expresar los colores parecidos a la naturaleza ayudan a la persona que se sienta más cómoda y en caso de los trabajadores a realizar su jornada de manera más cómoda y eficiente. Ahora que lo mencionas, también pude darle una chequeada a este artículo y también menciona que dentro de este estilo de diseño no solamente es diseñar teniendo en cuenta la normativa, ¿no? Los metros cuadrados o los materiales que están a disposición, sino la importancia que tiene la ubicación, el tipo de usuario que lo utiliza, el uso del espacio, cuánto tiempo el paciente pasa ahí, cómo llega desde el exterior, incluso qué enfermedades se tratan más, ¿no? La recuperación de los pacientes tiene una gran relación con el diseño, lugares más humanos y más amables para sobrellevar la enfermedad, ¿no? El arquitecto Daniel Bonilla hace un análisis sobre todo este tema también, ¿no? Eh, junto con Sonia Cedres de Bello en su artículo Efectos terapéuticos del diseño en los establecimientos de salud, señala que en un estudio realizado en Pensilvania, las dimensiones de las ventanas de los cuartos de hospitalización era un factor fundamental para los tiempos de recuperación de los pacientes hospitalizados por cirugía. Ujú. Y otra investigación en Canadá pone acento en la importancia del verde como elemento curativo, al revelar que los enfermos ubicados en el edificio nuevo que estaba conectado a los patios con un gran diseño paisajístico necesitaban hasta 40% menos de analgésicos y píldoras para dormir, en comparación con los que estaban ubicados en las partes más antiguas del hospital donde no tenían ningún vínculo con la naturaleza. Yo creo que debemos romper con la semblanza del edificio, tipo el edificio máquina funcional, para pasar a enfatizar en el confort y la percepción, para que la experiencia del paciente sea a través de su vivencia de un espacio más humano y amable y que le permita sentirse mejor identificado. Y a todo esto, ¿crees que es posible implementar la neuroarquitectura dentro de diseño de hospitales aquí en Perú? ¿Vale? Yo creo que sí, de todas maneras se puede implementar tanto en nuevos proyectos como en estructuras ya existentes, ¿no? Puede ser con simples cambios como es la materialidad o el color,
a un poco más complejos como el cambio de distribución y la implementación de áreas verdes. Creo que los que diseñan este tipo de espacios deberían tener la capacidad de crecer, cambiar la complejidad a partir de sumar piezas preestablecidas, tanto constructivas, funcionales y de equipamiento. Estoy de acuerdo que el hospital no puede ser un proyecto fijo, debe tener la capacidad de adaptarse a la necesidad del usuario tanto presente como futura. Si tenemos el caso de la pandemia por COVID, nos damos cuenta que ningún hospital fue capaz de adaptarse a la necesidad de aforo, dado su diseño que es limitante, estático y inhumanizado. Su solución al problema fue optar por estructuras extra que realmente no servían de mucho. ¿Te imaginas que un arquitecto un poco más visionario acá en Perú proponga adaptar los hospitales en Lima? Por ejemplo, sería wow, alucinante ver el hospital Revaliati con todas estas características que hemos mencionado sobre la neoarquitectura, ¿no? Creo que sería un trabajo muy interesante de paisajismo en el patio del Hospital Revaliati y definitivamente una redistribución de todos estos ambientes, los de terapia cerca del patio central. Y bueno, o sea, vemos que este hospital pertenece a salud, ¿no? Y en salud el color característico es el celeste, entonces también se puede jugar con estos tonos para crear un ambiente que genere buenas vibras, más acogedor, más cálido y no tan frío como lo es ahora, ¿no? No sé qué opinas tú, Bianca. Yo sí, de todas maneras sería algo muy interesante de ver acá en Lima y reforzarlo en las clínicas también, ¿no? Siento que no le dan la importancia a esto cuando realmente influye demasiado en el estado de ánimo de una persona y también en su salud. O sea, personalmente cuando estoy en un espacio cerrado, poca ventilación, poca luz, desorden, me abrumo muy rápido. Mientras si estoy en un espacio agradable, con buena iluminación, mejor dicho, todo lo contrario, me siento mucho más tranquila. Sí, a mí también me pasa igual. Y bueno, creo que ha sido en general un tema súper interesante que muy pocas personas lo tocan, ¿no? Pero que realmente creo que muchos, los que escuchen esto, se sentirán identificados al decir que el ambiente de un hospital es muy tétrico, ¿no? Y sería eh, muy bacán de que esto poco a poco se vaya cambiando. Bueno, yo creo que debemos aplicar más la neoarquitectura en nuestros hospitales y también en cualquier espacio público. Y hasta acá llegó el capítulo de hoy, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente capítulo.